con algún... Gracias por la grabación. Nos estamos quedando probablemente cortos en este mismo momento con herramientas que se están utilizando y que no las hemos validado o no se han validado. Y en otros casos tratamos de validar desde lo académico también herramientas que se están empezando a utilizar, como pudimos hacer en la clase del año pasado, por ejemplo, con un ejemplo que les vamos a dar enseguida con una herramienta en particular. En general, las herramientas tienen que ver, como decíamos recién, con la capacidad de digitalización cuando son muchos datos, ¿sí? Y para esto hay sistemas de información geográfica, son los famosos GIS, hay varios programas en la actualidad, muchos son de uso abierto y otros son con licencia. Y sería importante que ustedes se acerquen, digamos, a estas tecnologías, porque es algo que a futuro se le va a venir, ya sea que no estén recopilando, pero sí para gestionar la información o organizar la información que se recopile desde otros medios, ¿sí? O sea, a futuro yo creo que el uso de esta herramienta informática a través de un GIS es como que hoy no supieran prácticamente usar un Word, un Excel, ¿sí? Va a tener que ser algo general, ya que justamente es la manera de organizar, visualizar y poder gestionar justamente viticultura de precisión a través de estos soportes, ¿sí? Para esto, obviamente, existen lo que se llaman bases de datos espaciales, ¿sí? Que ahí entramos en cuestiones un poquito más técnicas, pero justamente son datos que están relacionados con el espacio, están georreferenciados, están puntualizados a un lugar, espacio, y también se pueden referenciar a tiempo, ¿sí? Estas bases de datos son las que hacen el esqueleto, obviamente, del GIS, después a futuro, ¿sí? Estos mismos soportes informáticos hacen lo que le llamamos técnicas de interpolación espacial. Probablemente ustedes en alguna materia, en topografía, por ejemplo, usaron en algún ejercicio lo que era la interpolación, o sea, teniendo datos alejados o distantes entre sí, es interpolar datos intermedios, y bueno, y esto, de hecho, todo lo que son esta tecnología de viticultura de precisión, usa este tipo de interpolación para poder magnificar o evidenciar, digamos, en los espacios que no han sido relevados, los supuestos, la supuesta información que hay a través de la interpolación y no de datos de toma real de ese punto, ¿no? Otra herramienta, obviamente, es la zonificación intrapredio. Estamos hablando de cuando validamos, obviamente, la información y podemos sectorizar dentro del mismo predio, ya sea a partir de cuarteles o lo que más actualmente, incluso intracuartelarios, e incluso diferenciar dentro de la misma hilera o dentro de la misma estructura, por ejemplo, estamos en un espaldero, diferenciar distintas zonas a través de la zonificación intrapredio. Los mapeos digitales de suelo, ¿sí? Esto creo que es el ejemplo que les había dado también Natalia, como decíamos en la clase pasada, ya sea antes, digamos, del proyecto, en el preproyecto, para justamente sobre ese mapeo de suelos hacerlo de forma coherente, o una vez que ya está implantado, que es lo más general en la actualidad, digamos, son proyectos que no se hicieron desde un mapeo original, pero vale la pena mapear actualmente, ver sobre qué tenemos nuestro viñedo y de ahí tomar decisiones de acuerdo a ese mapeo de suelo que tengamos, ¿sí? La importancia de los sensores de superficie, creo que algunos ejemplos también les dio Natalia, pero tiene que ver con todo lo que son los sensores que nos van a ayudar, digamos, a los índices bioclimáticos, por ejemplo, todo lo que son las distintas mediciones, temperatura, de humedad del suelo, que obviamente nos pueden servir también para gestionar actividades como el riego. También lo que tiene que ver con la conductividad eléctrica del suelo a través de sondas, ¿sí? O de radiómetros, para poder tener después distintos mapeos de distintas circunstancias. Y lo que le llamamos índices verdes, que ya vamos a ver muy bien más al detalle, es lo que estamos tomando imágenes desde distintas formas, en forma aérea, digamos, o forma de la canopia, ¿sí?
En su momento, cuando vimos ecología, hablamos algo de zonificación vitícola, hay distintas escalas de estudio, y obviamente en la viticultura de precisión la zonificación ha hecho uso de la viticultura de precisión justamente para determinar distintas escalas de zonificación. A nivel global, muchos países, digamos, han utilizado estas herramientas para regionalizar, llamémosle, en lo que nosotros hoy día tenemos una legislación fiscalizada por el INB en la que la herramienta principal son las IG, que es zona de identificación geográfica, con ciertas características en particular. Y también nosotros tenemos en nuestra legislación las DOC, que no están funcionando realmente actualmente, pero sí en otros países las denominaciones de origen controlado son muy importantes y son la base cultural de la viticultura, ¿sí? Pero es hacia donde teóricamente vamos a tender a nivel regional, ¿sí? Y para esto se hace uso obviamente de la viticultura de precisión a una escala mayor, por supuesto, a una escala regional. Esto se hace a través de las clasificaciones climáticas con varios criterios. Esto nosotros vimos todos los índices bioclimáticos principalmente en ecología, pero el multicriterio entra que no solamente el índice bioclimático, sino también lo que tiene que ver con los suelos y con otras características locales que podamos tener para poder zonificar de una manera distinta, ¿sí? Y la herramienta que se ha usado más, en forma más importante ha sido la teledetección con análisis de imágenes a través de satélites principalmente, sensores remotos en satélites, que para este nivel de zonificación nos sirve, cuando hablamos a nivel regional, las imágenes satelitales, pero cuando ya queremos entrar en zonificaciones prediales o intrapredios, ya nos entra a quedar que estas imágenes no nos sirven y vamos a ver unos ejemplos enseguida por qué, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una escala inferior de zonificación, ya cuando estamos hablando de una zonificación intrapredio, ya tenemos que irnos a imágenes aéreas, era lo que más se usaba desde hace varias décadas atrás, vuelos con avión, bastante caro, con fotografía aérea, por ejemplo, la tecnología que había, fotografía en imagen visible. Después empezaron a ver otros sensores espectrales, multiespectrales en aviones, pero es muy caro, obviamente, y prácticamente hoy está en desuso y totalmente suplantado por la tecnología de drones, que es mucho más económico, obviamente, y vamos a ver algunos ejemplos enseguida. A esto, a este nivel todavía le llamamos teledetección, o sea, imágenes con sensores a distancia, sensores remotos a distancia y en forma aérea, ¿sí? Principalmente lo que vamos a obtener de estos relevamientos son lo que se llaman huellas espectrales, ¿sí? Son imágenes de distintos espectros que básicamente es lo que nos refleja la vegetación, ¿sí? Es lo que desde arriba de estos sensores está captando de lo que hay abajo a través de la reflexión que estamos obteniendo de la vegetación, ¿sí? Y cuando ya entramos en una zonificación más al detalle, ¿sí? Hablamos ya del uso de sensores de superficie. Vamos a ver también algunos ejemplos. Es una tecnología un poco más cara, pero es muchísimo más precisa. Y cuando uno ya quiere hacer un análisis mucho más fino y una gestión mucho más fina de su viñedo, al menos hay que tenerlo en cuenta, digamos. A esto se le llama rasterización, ¿sí? Los métodos raster, cuando ya le estamos poniendo en forma local y puntual información y muy detallada y georreferenciada a través de sensores de superficie. Vamos a ver algunos detallitos. Bueno, esto es la gestión, el concepto general de gestión de la información en viticultura de precisión, ¿sí? Como decíamos, tenemos un circuito redondo en el que permanentemente se va retroalimentando, ¿sí? Desde una observación, puede ser un mapa de rendimiento, un mapa de NDVI, tomado, digamos, un conocimiento general que tengamos del viñedo a través de distintos relevamientos, lo ideal es a través de alguna de estas imágenes, como decíamos recién, sumarle información adicional. Esa información adicional puede ser desde el suelo, a través de una sonda de conductividad, a través de análisis de tejidos vegetales, por ejemplo, para hacer análisis de
de fertilizantes de peciolar, ¿sí? Con la toma de muestras foliar. Puede ser a través de registros de producción, que tengamos plantas marcadas, a través de registros de poda, ¿sí? Toda esa información adicional, sumada a la información, ¿sí? Es lo que hablábamos recién, se mete en una herramienta informática, que es el GIS, en donde hay una interpretación de esa información. Muchas veces esa información necesita más de una interpretación o más de un criterio, ¿sí? Y muchas veces se descarta o se termina descartando algún tipo de imagen o algún tipo de información que sea irrelevante o que sea confusa. Y enseguida podemos conversar algún ejemplo de eso también. Y ahí es donde entra el criterio, o sea que no es simplemente meter en una computadora, sino que iba el ojo del técnico, del profesional, y que a su vez ese profesional tiene que caminar el terreno. Si bien todas estas son técnicas de teledetección a distancia, hay que validarlas con información del terreno, con datos puntuales en el terreno y la observación in situ que se da. ¿Sí? ¿Para qué? Para, a partir de eso, recién poder elaborar los mapas de gestión, ¿sí? Que le llamamos, y es donde vamos a implementar realmente alguna acción, ya sea una fertilización diferenciada, curaciones diferenciadas, cosecha diferenciada, ¿sí? Ya dentro de un predio, subdividiéndolo fuera o independiente de los límites físicos, geométricos que estemos viendo de la parcela en estudio o del viñedo en estudio, ¿sí? Bueno, con ejemplo de una de las herramientas fundamentales, que es la georreferenciación. Si bien esta es una imagen aérea, ¿sí? Ustedes pueden ver un puntillado ahí, que es la primera etapa de cuando uno hace el asiento, digamos, de la información, ¿sí? Normalmente la toma de cada dato, cada punto de muestral, se georreferencia a través de algún aparato. Obviamente hace unos años los GPS independientes eran los más usados, actualmente ya la precisión de los celulares es casi similar, entonces en muchos casos la herramienta, digamos, la tenemos a mano, ya no hace falta una herramienta adicional, y se puede ya sea tomar o georreferenciar el punto de muestreo para después hacer una base de datos sobre ese punto de muestreo en forma puntual, o tomar un dato puntual y georreferenciarlo. Son las dos modalidades, ¿sí? En cualquiera de las dos maneras, lo que nos queda es un punto geográfico preciso, objetivo, ¿sí? Con, ya sea un dato se ha sido tomado en el momento y simplemente georreferenciado ese dato, o como les digo, con un punto de muestra al que nosotros vamos a ir y acceder frecuentemente a tomar distintos o relevar distinta información. Profe, una pregunta. ¿Sí? Sí, lo escucho. Perdón, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Ah, bien. Para hacer un mapa digital, por ejemplo, con QGIS, pH del suelo, por ejemplo, ¿cuántas muestras por hectárea es conveniente tomar? Bueno, hay un factor que se llama costo-beneficio, obviamente, del relevamiento, que tiene que ver con la homogeneidad, o mejor dicho, tiene que ver con la heterogeneidad que tengamos en el terreno. Esa heterogeneidad solo la vamos a conocer a través de otros estudios, digamos, o sea, estudios previos, que pueden ser muy básicos esos estudios previos, simplemente observación, ¿sí? Alguna medición. En muchos casos en investigación usábamos la medición del diámetro de tronco, por ejemplo, que es una medida rápida y fácil, pero que en general en viñedos viejos, en viñedos muy eh, de edad, digamos, no pasa a ser bastante irrelevante, o sea, porque la heterogeneidad que tenemos en esa medición es tanto o igual como la del otro valor que queramos tomar después, ¿sí? Entonces, lo que te puedo decir, igual que lo que han visto en estadística ustedes, para el tamaño muestral, ¿sí? El tamaño muestral tiene que ver con la heterogeneidad. Tiene que ser mayor el tamaño muestral, mientras más heterogéneo sea el factor a medir, y en este caso, tomando como unidad de medición las plantas, por ejemplo, mientras más heterogéneo sea el cuartel, mayor va a ser la cantidad de muestras y el objetivo que vos quieras cumplir, ¿sí? Entonces, en eso siempre va a tener que evaluar o validar un costo-beneficio, ¿sí? De para qué quiero la información y, y cuántos datos tengo que obtener para obtener. Eh, Avanzamos un poquito. Joaquín era el que estaba preguntándome. Sí. Sí.
Bien, avanzamos un Gracias. poquito y volvemos sobre tus repreguntas, Joaquín. Me volvés a preguntar, déjame avanzar un poquito, pues justamente va a tener mucho que ver con para qué estoy haciendo relevamiento o para qué estoy haciendo un GIS, ¿sí? Bueno, Lamentablemente no tiene una respuesta de que yo te pueda dar ahora general. Es caso por caso y situación por situación, ¿sí? Por ejemplo, para este viñedo, es un viñedo de aproximadamente 5 hectáreas, ¿sí? En el que a su vez está subcuartelado, o sea, tenemos un cuartel principal, si ustedes se fijan bien, ¿sí? Que a su vez está partido en el medio y riega para los dos lados, y tenemos dos cuarteles pequeños que en una primera instancia, en este ejemplo, ¿sí? Se tomaba todo como una sola unidad, pues en realidad era la misma variedad y el mismo material genético, comprado en el mismo vivero, ¿sí? Entonces se tomó como una sola unidad, en este ejemplo en particular, ¿sí? Que después de cierto relevamiento y después de 2 o 3 años de estudio, se terminó separando esta parcela que está abajo, pero esta prácticamente quedó igual. Si bien había un callejón, ¿sí? De por medio, prácticamente funcionaba similar este sector con este. No siempre ocurre así y la mayoría de las veces lo que terminaba es sectorizando dentro de cada cuartel, ¿sí? De cada parcela. Pero acá tenemos un buen puntillado, digamos, de varias tomas de muestra y con puntos fijos para posteriores tomas de muestra, ¿sí? No solamente un análisis de georreferenciación de un dato, que también lo que ustedes podrían hacer es hacer de una forma aleatoria, como les han enseñado en estadística, por ejemplo, un muestreo aleatorio, ir y tomar datos y después georreferenciarlo y a ustedes les quedaría también un puntillado de esa información. ¿Se entiende? Lo que a partir de ahora de hoy no, sino desde la viticultura de precisión, lo que no nos pueden quedar son datos sueltos o ir a hacer todo un trabajo de muestreo, ya sea en forma aleatoria, tomar ese dato y perder el sitio exacto georreferenciado de dónde se tomó el dato. ¿Sí? Porque lo que tiene la potencia que tiene todo lo que vamos a ver ahora hacia adelante es que justamente al poder relacionarlo con el sitio exacto del terreno, podemos manejar mucho mejor información, podemos interpolar y podemos gestionar mejor la información y a su vez volver después nuevamente a gestionar sobre algún lugar donde tengamos alguna información distinta, precisa o importante en cuanto a su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, ahí viene la diferencia con lo que han visto en estadística, de por ejemplo, si ustedes van a hacer un control de madurez, ¿sí? Y podrían tomar cualquiera de los métodos que vieron en estadística de muestra, ¿sí? Y uno sea aleatorio, aunque sea aleatorio, después georreferenciar el punto donde tomaron cada uno de los datos. Ustedes saben muy bien que muchas veces toman muestras compuestas y se pierde el lugar o el sitio de donde se tomó, ¿sí? Que es muy general y es muy habitual también actualmente cometer ese error. Y lo que tenemos después es un dato promedio, por ejemplo, de madurez de todas estas hectáreas, cuando a lo mejor es muy distinta la madurez en esta zona que en esta otra zona. ¿Sí? Entonces, la importancia es obtener la información y registrar de dónde es la información puntualmente a través de la georreferenciación. Entonces, primera herramienta, georreferenciación. De las herramientas más usadas, obviamente, son las imágenes espectrales. Yo no sé si en otra materia han visto, lo vamos a ver muy rapidito, pero básicamente en física obviamente vieron las longitudes de onda y si ven el cursor, en este espacio que tenemos acá, ¿sí? Es en donde se maneja nuestro espectro visible, ¿sí? Desde el azul hasta, pasando por el verde hasta el rojo, de 0,4 a 0,7 micrómetros, ¿sí? Es donde tenemos nuestro espectro visible. Hacia la izquierda, digamos, por encima de los azules, tenemos los espectros ultravioleta, que no son muy importantes en esta situación que estamos evaluando ahora, para otras sí. Y hacia la derecha, o aumentando, digamos, las longitudes de onda, ¿sí? Tenemos lo que llamamos los infrarrojos. Y tenemos un infrarrojo cercano, ¿sí? Muy cerquita de los 0,8, 0,9 micrómetros, un infrarrojo medio y un infrarrojo lejano, o lo que le llamamos térmico directamente, es la radiación térmica. Y si recuerdan, cuando estudiaron fisiología, por ejemplo, y obviamente fisiología general, y cuando vieron con Natalia algo de
de fisiología tenemos algunos sensores dentro de la planta que justamente detectan o son sensibles a los distintos espectros, ¿sí? Obviamente, la clorofila, por ejemplo, es sensible en el espectro visible, ¿sí? Pero después teníamos, ¿quién era sensible al rojo, rojo lejano? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué partícula celular, digamos, que es sensible al rojo, el rojo lejano, dentro de las células vegetales? Fitocromo. Ah, fitocromo, muy bien. Bueno, ¿vieron que lo sabían? Entonces, así como la planta tiene distintas sensibilidades, ¿sí? El ojo humano tiene solamente esta sensibilidad, pero nosotros tenemos sensibilidad a lo térmico, por ejemplo, por acá, ¿sí? Fuera de eso, lo importante es qué es lo que hace la planta. Y lo que hace la planta es, si vemos en este gráfico inferior, la luz que impacta, ¿sí? Azul, verde y rojo, ¿sí? Impacta sobre el mesófilo de la hoja, pero también impactan otras longitudes de onda, ¿sí? Que en este caso el NIR es NIR infrarrojo, ¿sí? Infrarrojo cercano, y también impacta el infrarrojo lejano y lo demás. A nosotros nos va a interesar el espectro visible y el infrarrojo cercano, que estamos hablando, como dijimos recién, cerca de los 0,8, 0,9 micrómetros, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con estas longitudes de onda? Básicamente el mesófilo de la hoja y la parte específica del mesófilo en la empalizada absorbe, ¿sí? Toda esta irradiación. ¿Y qué es lo que hace principalmente con toda esa irradiación que absorbe el sol? Recién se me cortó y me quedaba hablando solo, chicos. No me dejen hablando solo ahora si no se ha cortado. ¿Qué hace con la energía radiante que viene del sol en la planta? Todas las plantas, no solo la vid. Absorben una fracción y reflejan el resto. Muy bien. ¿Y la fracción que absorben, qué es lo que hace principalmente? ¿Qué función fisiológica? Participar en la fotosíntesis. Por supuesto, la absorbe esa energía radiante, ¿sí? La clorofila, otro pigmento, y la transforma en energía, ¿sí? Química, energía solar, o energía radiante en energía química, ¿sí? Bueno, esa parte, obviamente, como dijo muy bien el compañero, una parte importante, refleja, ¿sí? Y por ende nosotros vamos a ver, ¿sí? Si nuestro ojo estuviese afuera, prácticamente la mayoría de las hojas verde cuando están en buena situación o en buena actividad, ¿sí? Y las vemos verde porque prácticamente absorbe casi todo el verde y está reflejando el resto. Estamos viendo una mezcla de demás. O sea, en realidad cuando nosotros vemos verde, vemos de todo menos verde. Pero la interpretación de nuestro cerebro es que lo vemos color verde, ¿sí? En el espectro principal que absorbe es en esa longitud de onda, ¿sí? Y después, el infrarrojo cercano, ¿sí? Que es el NIR, como vemos acá, penetra mucho más, incluso atraviesa, ¿sí? Capas de hojas, atraviesa varias capas de hoja, o sea, no hay un sombreamiento tal cual con el NIR, ¿sí? Y refleja cierta cantidad que va a depender de cómo esté justamente esta planta o estas células dentro de la hoja, ¿sí? Si entendimos eso, podemos avanzar. Básicamente, de todo el paquete de radiación que llega, la mayoría de la radiación visible la refleja, absorbe parte de esa radiación para hacer fotosíntesis y parte de esa, obviamente el fitocromo, por ejemplo, es el que está absorbiendo en el infrarrojo cercano, ¿sí? Y la reflexión es muy diferencial de acuerdo a las distintas longitudes de onda. Y esa es la base que vamos a tener para evaluar o para tomar y después evaluar las imágenes espectrales. Es la diferencia de reflectancia que tienen las distintas longitudes de onda. ¿Hasta ahí se entendió? Yo avanzo hasta que me pare alguno, ¿sí? Entonces, acá tenemos este otro grafiquito, ¿sí? En donde nos habla de el porcentaje de reflectividad, ¿sí?
Dependiendo de las distintas longitudes de onda, tenemos acá, recuerden que de 0,4 a 0,6 tenemos el espectro visible, a 0,7, perdón, de 0,4 a 0,7 el espectro visible, ¿sí? Entonces, hasta acá estamos en lo visible, ¿sí? Y fíjense que en el espectro visible tenemos poco margen para discernir entre unas y otras, incluso es confuso si tenemos distintos tipos de vegetación. Por ejemplo, esta es la curva de células sanas, totalmente turgentes, y con todos los cloroplastos y clorofila activos, ¿sí? Que tiene en el espectro visible, tiene esta reflectancia, ¿sí? Que es variable, llamémosle, y nos puede confundir. En cambio, en la vegetación sana, en el infrarrojo cercano, o sea, de 0,7 a 0,8 para arriba, ¿sí? Tenemos un diferencial muy importante y después se estabiliza lo que está reflectando, ¿sí? La vegetación sana por encima de los 0,7, 0,8 micrómetros, ¿sí? Y es diferencial esa reflectividad que produce si esa vegetación está enferma, por ejemplo, que tenga, qué sé yo, peronóspora avanzada, en el que hay un amarillamiento de hojas, ¿sí? Obviamente que a lo visible va a haber cierta diferencia, pero también hay una diferencia en el infrarrojo cercano, ¿sí? Y el suelo, por supuesto que también refleja, pero es mucho más constante esa reflectancia del suelo, y haciendo análisis de las imágenes, uno lo puede separar básicamente lo que es suelo de lo que es planta. Y a su vez después, un poco más fácil o difícil, lo que es planta sana de planta enferma, o planta con más vigor o con menos vigor. Hasta ahí vamos. Entonces lo que vamos a estar viendo con alguno de estos sensores es reflectividad, ¿sí? Y con nuestro ojo veríamos, si nuestro sensor fuese el ojo, veríamos en este rango, ¿sí? Pero vamos a usar principalmente otros sensores que ven en otro espectro que no es el visible para nosotros, para poder ver mejores diferencias justamente, para poder de ahí elaborar los índices de vegetación, ¿sí? Y de ahí viene lo que es lo que se llama NDVI, que es índice de vegetación normalizada, ¿sí? Que básicamente es una cuenta matemática, o sea, de la física óptica, ¿sí? De la diferencia entre la reflectancia que hay en el rojo cercano, ¿sí? Menos la reflectancia del rojo, o sea, le restamos a lo que está reflectando, ¿sí? A toda esta curva, ¿sí? Le restamos la parte del rojo. O sea que nos quedamos con toda esta parte de la curva, matemáticamente hablando, ¿sí? Que es la parte más diferencial, justamente. Y eso lo relacionamos con la sumatoria de todo lo que está absorbiendo en rojo cercano y en rojo, ¿sí? Esta cuentita tiene un rango de trabajo matemático, ¿sí? Que va a dar valores entre 0, 1, entre menos 1 y 1, ¿sí? El agua, por ejemplo, que refleja como un espejo todo, va a tener un valor 0, ¿sí? Los suelos desnudos tienen valor entre 0,1 y 0,2, ¿sí? Y a partir de 0,3, prácticamente, hasta 0,8, 0,9 son valores casi normales, es lo que no va a estar reflectando la vegetación sana. A nivel celular, lo que tenga clorofila y cloroplastos, digamos, en buen estado y en actividad, ¿sí? Profe, tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿Y cómo afecta, por ejemplo, un viñedo con tela antigranizo? Bien. ¿Afecta a un NDVI, por ejemplo? Sí, afecta, pero parcialmente, porque si bien a nosotros nos afecta en lo visual, porque nosotros estamos con este sensor, que es nuestro ojo, a este nivel, ¿sí? En esta zona, ¿estamos de acuerdo? A Sí. nivel de sensor multiespectral, cuando estamos más analizando en esta zona, hay una pequeña interferencia, ¿sí? Que si uno conoce el viñedo, si está haciendo la imagen, lo mete dentro del software, digamos, interferencia que puede haber, pero es mínima, porque básicamente es impermeable al rojo cercano, digamos, la tela antigranizo. No así, ¿sí? Para que me sigan de ejemplo, otra cobertura agrícola, que no está en viticultura obviamente, lo que sería, por ejemplo, en un vivero, el plástico, ¿sí? Justamente el efecto invernadero, ¿cuál es? Que tenemos una superficie o una película
que nos impide la salida del infrarrojo, justamente. Por eso acumula calor, ¿se entiende? Incluso radiación lumínica visible que choca del suelo, se transforma en calor, no la permite salir, y eso es lo que hace nuestra atmósfera y lo que hace un plástico en un invernadero. Entonces sí, Claro, no se podría utilizar esta tecnología en donde tenemos invernadero, por ejemplo. ¿Se entiende? claro. Profe, y hay otro índice que se llama SAVI, Sí, que es un NDVI, pero modificado, o sea, corrige por la influencia del brillo del suelo. Por ahí exacto. no conviene más usarlo para espalderos, porque hay un espacio grande de Ahora suelo descubierto. A ver, yo le voy a dejar solamente este con la fórmula y lo demás, el SAVI que decís vos, ¿sí? Tiene que ver justamente con la cobertura que tengamos en el suelo. Por eso, para hacer un NDVI, que es lo más usual y es la mayor oferta que van a tener de, ya sea de asesores externos o de servicios que puedan traerles esta tecnología, o ya sea que ustedes compren dentro de una empresa alguna tecnología, principalmente va a estar desarrollada para NDVI. Entonces, una de las recomendaciones, ¿cuál va a ser? Antes de hacer la medición, llamémosle la observación, sí o sí el suelo tiene que estar limpio, desnudo. O sea, yo tengo que haber hecho una labranza, ¿se entiende? Y no me sirve prácticamente cuando tengo cultivos de cobertura que me reflectan muy similar a la vid. Sí me sirve cuando yo puedo conocer y hacer un buen estudio de, supongamos, un cultivo de cobertura, de una cobertura vegetal de las espontáneas, que normalmente refleja bastante distinto cuando están poco regadas, si tenemos riego por goteo, por ejemplo, en el espaldero, y están poco regadas en el interfilar, sí puedo hacer esa diferencia porque me va a estar dando a lo mejor la vid en buen estado en valores de 0,6, 0,7, y esa cobertura va a estar en valores ahí 0,3, 0,4, ¿sí? Pero ahí entramos justamente en esos grises. ¿Cuál es la recomendación? Es cuando uno va a hacer este tipo de relevamiento, es hacerlo a nivel de, eh, perdón, la recomendación es hacer la limpieza del terreno, obviamente, sin malezas y recientemente rastreado, ¿sí? Para espaldero y también para parrales, obviamente, pues los parrales, el fondo, digamos, que vamos a ver desde arriba va a ser el suelo, y si está cubierto nos va a estar dando diferencia. Pero también hay otras tecnologías para justamente evitar las interferencias que nos hacen los interfilares o las coberturas acompañantes, y las vamos a ver ahora. Lo mismo, prefiero que me sigan interrumpiendo, más hoy que tenemos cortes, yo por lo menos tengo cortes de internet, así que por favor, no, ni siquiera duda, un comentario, háganlo, mejor así lo hacemos más interactivo. Hasta aquí estamos, vamos a ver este como principal. El NDVI es el índice principal, digamos, que se utiliza. Ahora, hay distintas escalas de uso, como decíamos, y cuando hacemos a nivel regional de grandes extensiones nos puede servir una imagen satelital, ¿sí? Pero cuando estamos en forma intrapredial tenemos una escala de píxel que no nos sirve, ¿sí? Acá, si ustedes ven, no hay un error, hay una imagen atrás, pues está puesta atrás la imagen de un predio, ¿sí? Que es un predio del INTA en particular, esto es un trabajo hecho en el INTA, ¿sí? En donde está superpuesta la imagen espectral de un satélite, en este caso el Landsat 8, que era el más utilizado en agricultura hasta la década del 90 prácticamente, porque era la resolución que tenía, la tecnología que había, ¿sí? En donde, por supuesto, nos podía llegar a servir a lo mejor en la pampa húmeda para un predio de 300 hectáreas de trigo, a lo mejor nos daba una información que servía. Para un viñedo no sirvió nunca prácticamente, ¿sí? Porque esta es la información que nos daba de un viñedo que está atrás, y ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? El Landsat 8, ¿sí? Un viñedo de aproximadamente 2 hectáreas, 3 hectáreas, si no me equivoco, es la parcela hasta que no la estamos viendo, pues está tapada con la imagen. Y básicamente estamos viendo un índice verde en esta zona, que ya vamos a descubrir qué es lo que es, pero básicamente no nos sirve para una información intropedial usar satélites. Por lo tanto, ustedes cada vez van a utilizar menos esto, y simplemente se lo pongo a modo de que vean los antecedentes, ¿sí? En cambio, ya desde la década del 90 funcionan los Sentinel y están recién disponibles, antes solamente en forma militar, y disponibles a partir del 2000 y algo para fines científicos y técnicos.
Y miren ya el tamaño del píxel, ya es totalmente distinto, y es el mismo predio. Tenemos la misma imagen atrás, ¿sí? Con un poquito mejor de información desde el punto de vista satelital. Esto es Sentinel, ¿sí? Actualmente estas imágenes se Die- pueden conseguir en forma gratuita, pero tampoco nos ayudan mucho en viñedos relativamente medianos. Sí, te escucho. 10 por 10 tiene, creo, el píxel de Sentinel-2. Exactamente. Y de 30 por 30 el Landsat 8. El ¿Sí? Landsat, ajá. Entonces, para este tipo de estudios, simplemente a modo de antecedente, lo pasamos rápido, no nos serviría si estamos haciendo nosotros viticultura de precisión intrapredial. Esta es la parcela en cuestión. Me vuelvo de nuevo. ¿Sí? La parcela que está escondida atrás de los píxeles es esta. ¿Sí? En donde tenemos un callejón principal, acá hay construcciones y lo demás, que no importa, no se ve, y acá una arboleda importante. Todos han ido al INTA alguna vez, ¿sí? Bueno, es una parte del predio del INTA, ¿sí? Que está en hilera, y acá la arboleda esa importante, del otro lado están los laboratorios de suelo y lo demás, ¿sí? Esto ya no está de esta manera, porque ha sido levantado, y acá hay unos ensayos de orientación de hilera y lo demás, ¿sí? Pero en ese momento, esta es la imagen, ya no por supuesto de satélite, sino desde VANS. VAN, las siglas en inglés de vehículo aéreo no tripulado, ¿sí? Que para nosotros en general ahora les llamamos drones, pero hasta hace unos años atrás podía ser otro tipo de aparato, incluso aviones teledirigidos, lo demás, o incluso una imagen aérea podría haber sido esta, ¿sí? En donde ya acá tenemos una imagen real, se llama imagen RGB, también en inglés, rojo, verde y azul, ¿sí? Espectro visible estamos hablando. En el espectro visible, esto es lo que se veía, y obviamente los satélites prácticamente obsoletos para el uso que teníamos, ¿sí? Con este mismo vuelo, digamos, se hizo una imagen que es usando azul, verde, pero ya el N este es de near red, o sea, de infrarrojo cercano, ¿sí? Porque en infrarrojo cercano entra a dar más información, como vimos recién, ya refractan distinto y ya hay diferencias, ¿sí? Esto todavía no hay un análisis, acá simplemente les muestro lo que podemos observar con distintos aparatos de observación, justamente, propiamente dicho. Esto sería similar a nuestro ojo, lo mismo que nuestro ojo, esto ya es incorporando el infrarrojo, ¿sí? ¿Y qué se puede hacer sobre eso, sí? Sobre esa información, ¿sí? Se puede hacer lo que se llama LAI, que es índice de cobertura del suelo, ¿sí? Entonces acá, esto ya a través obviamente de un proceso informático, ¿sí? De un procesador, nos está dando los índices de cobertura que tiene ese viñedo. Si ustedes se fijan bien, en esta orilla, por ejemplo, o acá en el visible, ¿sí? Aparentemente, a ojo, justamente esto es a ojo, lo que les estoy mostrando, podemos decir de que en esta zona donde tengo el cursor hay menos vegetación que, por ejemplo, en esta otra zona, ¿cierto? En esta otra hilera. ¿La ven esta hilera mucho más marcada? Bueno, esto es más o menos Sí, sí, se ve mucho mejor. Esto es más o menos lo que interpreta esto con imágenes a través de píxeles, que trata de simular el píxel planta por planta prácticamente. Entonces, en esta zona, mucho menos cobertura de suelo que en esta otra zona o hilera. Es una imagen rasterizada, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Esto ya estamos hablando de todas las que hemos visto hasta ahora, la única real es esta, la única real que podríamos ver nosotros si nos subimos a un vehículo y lo tripulamos, ya no sería un van, ¿sí? Si lo tripulamos nosotros. Todas las otras son imágenes que a través de algún programa, software, ¿sí? Lo ha ido modificando para poder interpretarlo, ¿sí? Y obviamente en esta imagen separó directamente o sacó lo que no era viñedo. Fíjense que no había capacidad de discernir del satélite, que esto lo ponía como una parte verde, pero era árboles, obviamente cobertura casi total, ¿sí? Acá ya tenemos en el viñedo. Y en el viñedo podemos ver esas zonas, como les digo, con mayor o menor cobertura. Esto ya estamos hablando de cobertura del suelo a través del NDVI, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice la cobertura del suelo? ¿Que es más productivo o menos? Y yo tengo que ir al terreno y validar eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya este es un ejemplo que con mayor frecuencia se equivoca o se puede equivocar un técnico, incluso
el profesional que está llevando esto, ¿sí? A cargo el viñedo, cuando otro profesional le manda esta información. Yo digo, supongamos que esto fuese Malbec. Yo puedo decir que es mejor este Malbec que se ve más verde que este. No lo sé. Tengo que ir y validar el terreno. Porque a lo mejor, acá que está tan verde, ¿sí? Es justo una parte que las plantas están desequilibradas hacia lo vegetativo. Y recuerden, cuando veíamos desequilibrio hacia lo vegetativo, tenemos mucha masa foliar, y no tenemos producción prácticamente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces no hay que relacionar directamente mejor NDVI o mejor cobertura con mejor producción o mejor calidad o mejor fuera. Hay que ir y validar en el terreno después. ¿Sí? La fracción de cobertura, mirando los detalles, lo que hace esto el software, ¿sí? Analiza bien la imagen, punto por punto, lo pixela de esta manera, como este rectangulito, ¿sí? Y le da un valor, depende de la proporción de lo que esté cubierto, ¿sí? Y trata de discernir la sombra de que no sea demasiado importante. Por eso, otro factor que hay que tener en cuenta es que en el momento que yo voy a hacer estas mediciones, lo ideal es que sea al mediodía. Suelo desnudo, suelo recién rastreado, y al mediodía cuando tenemos el sol en el cenit que apunta directamente desde arriba. ¿Sí? Mismo trabajo que se hizo comparando distintos sensores, misma parcela en el INTA, ¿sí? Y ahora estamos hablando de tomar un NDVI, pero de sensores de superficie. Ya no estamos hablando de algo desde arriba, sino montado, en este caso, en un cuatriciclo, una empresa de servicio, con un sensor, una imagen, una cámara multiespectral, y tomando imágenes o fotos desde el costado de perfil, llamémosle, del espaldero, ¿sí? La traducción a nivel mapeo es esta, de la misma parcela, el mismo día. Bastante distinta, ¿no? Para un espaldero, ¿cuál creen que será más coherente? ¿Tomarle fotos desde arriba o tomarle fotos desde perfil, de costado? De perfil. Porque yo, si interpreto, si yo después voy a regar distinto, fertilizar distinto, cosechar distinto con esta imagen a esta otra, ¿sí? Y zonifico distinto, es bastante la diferencia, ¿sí? Bueno, esto para un ejemplo de que si bien es mucho más barato y mucho más a mano actualmente la tecnología de los drones y lo demás, mucho cuidado, ¿sí? Con la interpretación, y que muy cada tanto si pueden hacer un tipo de relevamiento rasterizado a través de sensores de superficie, es mucho mejor, al menos para después relacionar unas imágenes con otras, ¿sí? Obviamente que si estamos hablando de un parral, seguramente que esta imagen va a ser mucho mejor la desde altura, ¿cierto? Estamos sacando una foto de la superficie real que queremos estar viendo. Bueno, fuera de eso, lo más utilizado en los últimos años, obviamente, son los drones, ¿sí? Pero vamos a seguir viendo algo más de información. Ahí se lo agrandaba justamente para que vieran. Misma parcela, mismo día. Muy distinta la interpretación, ¿sí? Por eso hay que validar la información con otra información en el terreno, no solamente con estas imágenes espectrales, ¿sí? Una forma muy buena de validar, y también la prestan, hay empresas de servicio que prestan estos relevamientos, ¿sí? Es la sonda de conductividad eléctrica, ¿sí? Algo de esto a lo mejor vieron en EDAFO, anteriormente eran otros sistemas, actualmente es una sonda que se puede arrastrar, desde arrastre como un trineo, e ir llevando y tomando información a través de todo el viñedo, ¿sí? Obviamente lo que hace es inducir una corriente eléctrica en el suelo y medir el campo magnético. Esta es la parte física de qué es lo que hace, ¿sí? La variable es conductividad eléctrica aparente, ¿sí? Medida en 17 en lo demás. De ahí yo tengo que interpretar. ¿Por qué? Porque obviamente esa conductividad no va a ser lo mismo si yo tengo el suelo regado a que no sea regado, si me va a interpretar salinidad o no salinidad, profundidad del suelo, contenido de minerales. Entonces yo tengo que después, o en el momento, validarlo con lo que tengo en el suelo. Por supuesto, si voy a hacer esto, no puedo tener regado parcialmente o mal regado el terreno, ¿sí? El terreno tiene que estar lo más seco posible, de preferencia, lejos de alguna lluvia o lo demás, también sin maleza, ¿sí? Y me va a dar cierta información que la respuesta nuevamente es en conductividad eléctrica. Yo tengo que interpretarla después.
y va a estar esa conductividad interpretada, o yo tengo que ver cuál es el factor que más me incide y el que yo voy a evaluar después posteriormente, y que pueden ser las sales que tenga el suelo, como dijimos, cantidad, tipo de textura del suelo, los minerales que tiene, el contenido del agua, si yo quisiera saber si estoy regando bien, pero es muy caro, un método caro para saber si estoy regando bien. Esto, después de un riego lo podría hacer y la principal influencia va a ser el agua, pero no tendría mucho sentido. La densidad aparente, la materia orgánica y hasta la temperatura me puede influir, ¿sí? Entonces, si yo hago un rastreo de esta manera, tiene que ser en el mismo momento, no puedo hacer una parte del viñedo a la mañana y otra a la tarde, me va a dar resultados distintos, ¿sí? Todo eso es interpretable, ¿sí? Nada de lo que estamos diciendo les da un resultado por sí mismo, por eso ustedes como profesionales tienen que conocer estas herramientas, y con esta clase sola seguramente no les va a alcanzar, pero por ahí les despierte para hacer un curso. Hay cursos de viticultura de precisión en la facultad, en otros lugares, y cuando sean profesionales probablemente tengan que hacer alguno de actualización, ¿sí? A través de estas informaciones, ¿sí?, se pueden hacer lo que se llaman modelos de regresión lineal, ¿sí? Acá, por ejemplo, estos son los tracks reales, acá a la izquierda, de dónde pasó la sonda electromagnética. No pasó por todas las hileras. Hizo, si no me equivoco, cada 5 hileras, en separación en esta, y después 10 hileras, 5 hileras, 10 hileras, 5 hileras. Yo no sé en ese momento si el método muestreo fue validado o fue... es sistemático, obviamente, ¿sí? Bueno, esto es los distintos, el track que hace la sonda, en blanco, y en rojo son puntos de muestreo para validar lo que daba la sonda, ¿sí? En estos puntos de muestreo se tomaron muestras del suelo y se hicieron, en este caso, para ver el riego, para ver eficiencia de riego, se hicieron muestras de capacidad de agua en el suelo, ¿sí? Y a través de modelos de regresión, ¿sí?, se obtuvo este mapa de cómo se está regando ese suelo en ese momento, ¿sí? En ese momento me sirve para eso. Con suelo seco me puede servir, obviamente, para hacer un buen mapeo de suelo. Y esta es la metodología que se usa, por ejemplo, en el ejemplo que les daba Natalia la semana pasada, de esta empresa importante que hizo todo su proyecto en base a un mapeo de suelo, ¿sí? El mapeo de suelo se hace con este trabajo, pasando una sonda y validando con análisis real de suelo, ¿sí? No puedo solo pasar la sonda y tratar de estimar desde ahí. Por supuesto, después de que yo el primer año hice esto, yo a los años subsiguientes, si ya tengo identificado en estos puntos, por ejemplo, la textura, la profundidad del suelo y otros factores, ya después es anual, digamos, las modificaciones que me pueden ejercer, otro tipo de cambios que tenga ese suelo, por ejemplo, salinidad. Pongamos que hay un estudio que se está salinizando el suelo, ¿sí? O fertilidad del suelo, si pudiésemos llegar a ese grado de precisión. El tema es que la herramienta es esta. A través de la toma de información, después llegar a un modelo de regresión, que eso lo hace el software informático, obviamente, ¿sí? Como obviamente ustedes mismos dedujeron, en el caso de los espalderos, es mucho mejor la información obtenida desde métodos de sensores terrestres. En el mundo se está tratando, o sea, se están haciendo muchos proyectos de vehículos no tripulados, ¿sí? Para que no esté alguien manejando simplemente el cuatriciclo, para que esté mirando una cámara. Simplemente hay distintos proyectos, esto es de La Rioja, si no me equivoco, España, de vehículos que directamente van monitoreando los viñedos y sacando información, ¿sí? Este es un vehículo bastante grande, este es el prototipo y este es el vehículo final, que incluso el grupo Televitis de la Universidad de La Rioja lo hace como servicio, digamos, incluso obviamente después con un software de aplicación, que nosotros hemos usado algunos otros software para otras aplicaciones, no que tengan que ver con el relevamiento de estas imágenes, ¿sí? Pero han avanzado bastante en esto. Entonces la tecnología viene a tratar de abaratar o disminuir el costo y automatizar esta toma de información también. Hay varios proyectos de estos en Europa. Este es el proyecto Eureka, ¿sí? El proyecto GRAPE, que incluso a este aparatito, que es un robotito, le pusieron un brazo, y este brazo teóricamente lo que hace es, por ejemplo, poner o colgar
difusores de feromona, o sea, va relevando y a su vez va colocando difusores de feromona en el viñedo. O sea, vamos automatizando tareas que no necesitan del ojo, de la mano humana, digamos, para estarlo haciendo permanentemente, ¿no? Y este es el otro, el BeamBot, esto es de Barcelona, otro aparatito que prácticamente parece un juguete, pero tiene una camarita multiespectral que va tomando información y dando para después procesar esa información en un software, ¿sí? En la actualidad, lo más difundido, por lo menos en nuestro medio, ¿sí?, son los vans o drones, de los cuales el año pasado pudimos tener acceso a esa tecnología porque también está accesible incluso para medianos y pequeños productores, o sea, no para nada esta tecnología que ustedes tienen que manejar estén pensando solo para grandes empresas. Sí, una gran empresa puede comprar su propio equipamiento, pero así como una cosechadora, no tendría sentido que un mediano o pequeño productor tenga su propia cosechadora automática, tampoco tiene sentido que tenga todos estos aparatejos, que si bien son caros, en una inversión predial, no son si el uso es común o comunitario. Los centros de desarrollo vitícola, ¿sí?, a través del COVIAR y en relación con el INTA, y algo de apoyo técnico de la universidad también en algunos casos, ¿sí?, han adquirido estos sistemas de un dron que tiene una ventaja, el último modelo que han comprado y que lo utilizamos en la facultad, ¿sí?, de que, perdón, el dron tiene el software incorporado para hacer NDVI, ¿sí? Entonces, a medida que va relevando con las cámaras, ¿sí?, cierta proporción del terreno, que a su vez, perdón, con una tablet simplemente se le da el track, se le da el recorrido por donde tiene que andar, o sea, uno toma la imagen de Google, por ejemplo, de Google Earth, de la finca donde están, lo georreferencia y marca el recorrido que quiere que haga el dron y la cantidad de pasadas, eso va a tener que ver con la precisión y la altura, ¿sí? Obviamente tiene sus limitaciones. Y este bichito, como les digo, que incluso si este año hubiéramos hecho presencial, quizás lo veíamos de nuevo, y en algún momento quizás lo puedan ver, en el aire, el software que tiene es tan potente que en el aire va armando y directamente les va dando un mapa de NDVI, ¿sí?, con ciertas limitaciones, por supuesto. Después, si uno quiere mejorarlo, tiene que bajar toda esa información que trajo de las cámaras y mejorarlo de otra manera. Por ejemplo, si uno quisiera hacer superficie de suelo cubierta, no lo hace en el aire, hace un NDVI, perdón, interpolando la información de lo que está viendo en el momento. ¿Qué ventaja le vimos a esto? Y por eso se los presentamos. Y aparte, como les digo, que está disponible esta tecnología aquí y ahora, y no solo para una gran empresa, sino también habilitada para muchos productores, ¿sí?, de que si uno ve algo raro en el terreno o una falla que podría ser también del sistema o algo, en el mismo momento lo hace hacer otro recorrido, otro track y verificar, ¿sí? Incluso nosotros, por ejemplo, le pusimos en el parral de la facultad, en el RAME, pusimos una imagen de un metro, aproximadamente un metro cuadrado, de una lona, a ver si lo detectaba, y por supuesto que saltaba en el NDVI como algo raro en ese momento. Si no fuese que alguno pone, uno puede ir a ese momento, a ese lugar, perdón, a verificar qué información es la que está relevando, si hay un error o si es algo real del terreno. Incluso uno puede, con ese software, mandarlo a cierto lugar a hacer un rastreo nuevamente con mayor definición o con mayor cercanía, o incluso a que haga una observación con la cámara en espectro visible y estar viendo como si fuesen los ojos nuestros qué es lo que hay en ese sector, ¿eh? De ahí imagínense todas las ventajas que puede llegar a tener, ¿eh? Bueno, todas estas son herramientas. Y como vimos al principio, ¿para qué nos sirven? Para gestionar. Natalia les mostraba de su trabajo de tesis, ¿sí?, que era a nivel investigación, por eso tiene sus distintos criterios, digamos, de lo que ustedes vayan a ocupar en forma predial, digamos, y en forma práctica. Y bueno, ya hay algunos ejemplos, desde lo más teórico hasta lo más práctico, ¿sí?, de la utilización de todas estas tecnologías. Esto es un trabajo científico, pero también tiene su aplicación técnica en cosecha diferenciada, nivel predial, o sea, muy parecido a lo que les mostró Natalia, ¿sí?, en donde estas son las imágenes de NDVI, ¿sí?, y a su vez
Acá se hizo un rastreo, recuerden, de la toma de datos en el terreno, no en el suelo, sino directamente de cosecha, ¿sí? De distintas cosechas antecedentes del año anterior, obviamente, ¿sí? Se fueron tomando puntos de muestreo, de ahí tiene que ver por ahí la pregunta que hacía Joaquín, de cuántos puntos de muestreo, bueno, depende del trabajo que voy a hacer. Esto tenía un nivel de publicación científica, ¿sí? Entonces el nivel de muestreo es muy grande, ¿sí? Los puntos de muestreo, si bien no están marcados acá, es muy grande para poder lograr obtener este mapa, que en este caso es un mapa de cosecha, ¿sí? Desde menos de 8.000 kilos por hectárea en rojo hasta más de 26.000 kilos por hectárea, ¿sí? En esta zona. En este caso, se correlaciona bastante bien, ¿sí? Con los NDVI, las zonas más productivas, ¿sí? Para esta variedad. Y por lo tanto, en este mismo trabajo, ¿sí? Lo que se hizo fue también hacer una cosecha diferenciada, de las cuales, eso es lo que arrojó, digamos, los datos, digamos, en un análisis después técnico-económico, digamos, a los beneficios por haber hecho una cosecha selectiva, ¿sí? En el caso de los distintos niveles, digamos, de ese vino, que era variedad Syrah, ¿sí? Se logró un incremento en una de las áreas solamente del 3% por haberlo cosechado diferenciado, ¿sí? Pero en otra área del 20%, ¿sí? Al haberlo cosechado diferenciado, ¿sí? Y el beneficio para esa propiedad hubiera sido solamente esto, que es lo que se venía haciendo todos los años, de cosechar en forma mezclado, llamémosle, o cosechar todo como un mismo predio, como una misma parcela, ¿sí? Profe, Un la 20% en el beneficio económico final, depende de la escala del vino, cómo se vende y lo demás, seguramente que paga los estudios anteriores, ¿sí? Y el trabajo anterior de hacer un relevamiento, y probablemente no pague comprarse un dron, contratar todo un equipo de investigación para un viñedo que sea de pequeñas dimensiones o medianas dimensiones, ¿sí? Por ende, empresas grandes sí tienen todo su equipo de investigación para realizar estos trabajos, y productores medianos o pequeños, lo que hay que hacer es, a través de las instituciones, aportar estas tecnologías, ayudar, y existen, como les digo, las empresas de servicio y existen las instituciones que pueden ayudar o soportar a conseguir esta información. En el caso de recién, era básicamente una información de dos capas, ¿sí? Una es visual, a través del NDVI, visual multiespectral, y relevamiento con antecedentes de cosecha, ¿sí? Pero así podríamos estar creando múltiples capas, que justamente esto es lo que puede soportar un GIS, en distintas capas, y yo puedo ir evaluando por capas por separado, ¿sí? Por ejemplo, una capa de mapeo de suelo, que me dé solo la profundidad del suelo, otro que me dé la fertilidad, haciendo análisis foliar, potasio en peciolo, ¿sí? Otro que me dé la superficie foliar, ¿sí? Realmente a través de un NDVI, otro rastreo de azúcares, otro de rendimiento, como recién, y yo, a través de discernir de todas estas capas cuáles son más importantes y cuáles son más relevantes, puedo llegar a determinar una zonificación práctica, ¿sí? Para este ejemplo muy sencillo, que me dé 4 zonas distintas diferenciadas en un viñedo, ¿sí? O, nuevamente, para responderle a Joaquín, o esto podemos llevar a una potencialidad casi de un trabajo de investigación en que sea carísimo, incluso hacer la aplicación de la gestión de eso. Yo conozco un caso de otra bodega muy importante en Mendoza, en la subida de la ruta 7 hacia Potrerillo, ¿sí? En que a través de toda esta gestión, un año lo que hicieron, ¿sí? Fue hacer la cosecha diferenciada, pero incluso por hileras, ¿sí? O sea, no sectorizaron, no zonificaron en una forma práctica, sino que quisieron probar si realmente cómo les iba haciendo caso a todo esto, y directamente en cada hilera, o sea, basándose más en un mapa de NDVI, ¿sí? Supongamos que fuese, no era este el ejemplo, les daba que en la misma hilera, ¿sí? Que iban recorriendo, metiéndose, tenían 3 categorías distintas.
Y de hecho armaron una cuadrilla o armaron 3 cuadrillas con pechera de distintos colores, con caja de distintos colores, y recibían después acá en carros cada uno de los equipos. Toda una historia, digamos, ¿sí? Entonces, depende muy bien, obviamente esa bodega que les estoy hablando, una bodega de capital extranjero que vendía su vino y lo vende directamente en Estados Unidos, ¿sí? Entonces se tomaron ese trabajo, lo mismo no lo siguieron haciendo los otros años, después terminaron zonificando y haciendo por zonas, ¿sí? Y ahora yo les hago una pregunta, y si pudiéramos automatizar toda esta información que podemos relevar, si después sí o sí es cosecha manual, por ejemplo, o se podrá mecanizar la cosecha. Cuando tuvimos la clase de cosecha no pudimos ampliarnos mucho, era una de las primeras clases, estábamos en pandemia todavía, ¿sí? Hay tecnología, hay una máquina cosechadora, se recuerdan que las máquinas normalmente te llevan 2 tolvas, ¿sí? Las últimas máquinas, digamos, de alta tecnología, uno les puede poner un software cargándole un mapa de estos, ¿sí? Y obviamente diferenciando en 2 zonas, no puede hacer más de 2 zonas, y se puede meter en la hilera, y de acuerdo a la zonificación que hayamos hecho dentro de la hilera, puede cargar en una tolva, la tolva izquierda o la tolva derecha. Y te puede terminar, digamos, el trabajo, digamos, al final del callejón con 2 calidades distintas o una zonificación de 2 niveles solamente. ¿Sí? Bueno, lo más común es terminar en este tipo de trabajo, de todo este empaquetamiento de información, terminar en una zonificación lógica, en algo que sea práctico, ya sea para la cosecha, ya sea para las curaciones, ¿sí? Ya sea para la aplicación de otros factores como riego, como fertilización, terminar zonificando de una forma cómoda, llamémosle, que realmente se pueda ejecutar y ejecutar todos los años y que no sea un trabajo de investigación. ¿Sí? Bueno, como último ejemplo, esto es otro trabajo real, esto es en Tupungato, finca que se manejaba a nivel cuarteles solamente, ¿sí? Todo esto es una finca, cada cuartel muy bien registrado, qué variedad, qué porte injerto, año de plantación, los rendimientos anuales, ¿sí? Toda esa información estaba, ¿sí? Y se empezó a cargar en un GIS a nivel predial, ¿sí? Cuartel 1, cuartel 5, cuartel 8, no había nada intrapredial, ¿sí? En uno solo de los cuarteles, ¿sí? Se empezó a trabajar de una manera distinta, este es un Cabernet Franc, si no me equivoco, ¿sí? En donde, como eran, ya habían hecho alguna vinificación por separado y les daba calidades muy distintas, entonces el primer relevamiento que se hizo a campo fue un relevamiento de la primera técnica, digamos, que ustedes aprendieron en viticultura. La primera clase que tuvieron, ¿qué fue? Ampelografía, ¿sí? Entonces, se hicieron imágenes que no daban ninguna diferencia, obviamente, de una imagen con dron y con lo demás, de NDVI daba muy similar todo. Lo que se hizo fue un relevamiento ampelográfico y se encontró que estaban mezclados, o sea, no estaba puro ese viñedo, y había una zona en la que había mezclado Cabernet Sauvignon, por ejemplo, con Cabernet Franc, ¿sí? Y otra zona que era puro Cabernet Franc como correspondía, y otra que muy pequeña que era puro Cabernet Sauvignon. En el momento de implantación, 10 años antes, había habido una confusión que había llevado a que prácticamente esta parcela no se podía manejar o no sabían cómo manejarla porque tampoco la llevaba o estaba a cargo un técnico, ¿sí? Entonces, entre Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, ustedes creo que ya son especialistas a esta altura, si no, esperemos que podamos hacer en las prácticas el año que viene o que tomen la optativa si damos la optativa, pero no es tan fácil de diferenciar, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue un trabajo de relevamiento a campo, y de ahí fue la primera zonificación intrapredial que tuvo toda esta finca, fue este cuartel en donde se dividió y después se cosechó por separado, justamente, ¿sí? Se cosechó por separado lo que era puro Cabernet Franc, por separado lo que era puro Cabernet Sauvignon y lo que era mezcla, llamémosle, de los dos. Y pudieron obtener un rédito importante, pues ya pudieron sacar su varietal con características varietales como correspondía, debido a algo que parece muy simple, pero es mucho más normal de lo que ustedes creen, de que en una implantación haya mezcla de variedades, ya sea que vengan del vivero o que se mezclaron durante la implantación, ¿sí? Misma finca, después de ese gol, básicamente, que era relativamente fácil y obvio para un profesional, no para un productor, de encontrar la diferencia entre esas dos variedades. Lo que había acá era una diferencia varietal, simplemente, ¿sí? Pero se empezaron a hacer, obviamente, más estudios y ya se empezaron a zonificar todos los cuarteles, y si bien en todos los cuarteles
eran, como les digo, misma variedad, en algunos era misma variedad, pero distinto clon, por ejemplo, o distinta procedencia de vivero, y empezaban a haber otras diferencias, empezamos a hacer relevamientos productivos, ¿sí? Y obviamente se empezó a poner más tecnología y se terminó haciendo, por ejemplo, un NDVI, ¿sí? En donde esta, por ejemplo, es un cuartel de Cabernet de más de 8 hectáreas, en donde, como les figuraba Cabernet y la misma variedad, iba a parar todo un mismo tanque, llamémosle, un solo producto de vino, y que siempre les daba calidad media, llamémosle. Simplemente con empezar a hacer esta zonificación a través de imágenes, se empezó a dividir, se empezaron a hacer vinificaciones en tanques más pequeños y empezaron a encontrar las diferencias entre unas zonas y otras. Se empezaron a buscar los antecedentes, no eran el mismo porte injerto las distintas zonas, y después habían otras diferencias, ¿sí? A través del NDVI que vemos acá, ¿sí? Esta es una imagen de NDVI en este cuartel, y esta es una imagen de sonda de suelo en otro cuartel, ¿sí? Se fueron superponiendo las imágenes y se encontraron distintas diferencias y se empezó a gestionar en forma distinta. Como obviamente no podíamos hacer tanta cosecha diferenciada por hilera y lo demás, ¿sí? Se terminaron gestionando en forma distinta subcuarteles, ¿sí? Que fue lo que se terminó haciendo en esta otra imagen que ustedes ven. Incluso validado con microvinificaciones. Daba muy distinto el vino de esta zona con respecto al vino de esta zona, y después toda esta otra zona era prácticamente similar e iba a un volumen general de otra línea de vino, ¿sí? Para el mismo vino que sacaba cierto rédito económico cosechando estas 8 hectáreas, ¿sí? La cantidad de botellas exportables y lo demás era solamente del 10%, 15%, ¿sí? Pasaron a tener prácticamente el 50% de variedad exportable, y el resto, sabiendo bien de dónde venía y lo demás, pasaba a otra categoría o con un tratamiento distinto también en el punto de cosecha. Bueno, así como esto, lo otro que se hizo, ¿sí? En gestión, no solamente fue la cosecha diferenciada, sino que todo esto se regaba con una misma válvula. Acá está el equipo de riego y la zona de bombeo. Era una sola válvula, muy grande de por sí para las 8 hectáreas, obviamente. Entonces se subdividió en distintas válvulas de riego, y por tanto ya el riego y la fertilización también se pueden o se pudieron hacer en forma diferenciada, y de ahí en más la gestión del viñedo es totalmente diferenciada. Por ejemplo, en este cuartel, en 3 cuarteles o en 3 subcuarteles distintos, ¿sí? E incluso en algunos años empezó a haber una diferenciación incluso en el manejo sanitario, ¿sí? Empezó a aparecer cochinilla, en una parte se hicieron relevamiento, perdón, de plantas virósicas, se encontró la cochinilla, y no hacía falta todo el predio estarlo, por ejemplo, curando con un insecticida sistémico, que normalmente son de bastante toxicidad, o sea, esto relacionándolo con sustentabilidad, ¿sí? Se terminó solamente curando con riego por goteo, un insecticida sistémico, solamente uno, que fue el cuartel del medio, de toda esta superficie de 8 hectáreas, cuando la decisión unos años antes hubiera sido quizás aplicar también el riego por goteo en superficie completa en 8 hectáreas, ¿eh? Entonces el impacto ambiental que se pudo lograr disminuir es importante si uno sectoriza o puede diferenciar muy bien dentro de cada parcela y lo demás, ¿sí? Y este sería el ejemplo de un cuartel a implantar nuevo, teniendo en cuenta justamente la superficie del suelo. Este fue el único cuartel, como era el último de la finca, el último que se implantó, es el único que se hizo o se diseñó el equipo de riego en función del suelo, no los cuarteles. Fíjense que el cuartel siguió la misma forma, digamos, que los demás, del trazado de la finca, pero sí las subunidades de riego o las válvulas se hicieron en función de este mapa de suelo, solamente para este, cuando todo el resto de la finca, todo el resto de la finca ya estaba o está dimensionado con la tecnología de hace 2 décadas atrás, básicamente, ¿sí? Es un viñedo de alrededor de 15 años, 15, 20 años. Bueno, así como esto, pueden haber un montón de ejemplos más. No sé si alguna de las compañeras quiere mencionar o comentar algún otro. Y si hay alguna pregunta. Joaquín, no sé si contesté lo que habías preguntado vos recién. ¿Hay Sí, algunos profe, quedó valores? claro. Sí.
No, no, decía que me había quedado claro. Bien. Entonces, creo que con este ejemplo está, esto yo lo tengo cuantificado numéricamente, en otro momento lo podemos ver si quieren, incluso con valores actuales, valores actualizados, pero tiene que ver con qué es lo que vamos a hacer, cuál es el relevamiento de información y en qué grado de información, ¿sí? Como les digo, en esta parte también se hizo un relevamiento de ampelográfico, entonces eso era prácticamente planta por planta, ¿sí? Cuando no dio resultados, el relevamiento ampelográfico prácticamente no dio diferencia, sí estaba puro, y sí en otros cuarteles sí daba diferencia. Entonces, va a depender mucho qué queremos hacer, o sea, cuál es el objetivo, para ver qué recurso le vamos a poner. Normalmente no es económico desde el punto de vista comparativo, si lo queremos cargar ese costo a un año de gestión para ese cuartel, si estamos haciendo una buena gestión cuartel por cuartel, pero sí si lo hacemos o lo pensamos como una inversión, digamos, que después nos va a redundar en beneficio a el resto de la vida de ese viñedo, ¿se entiende? Imagínense que acá se puede hacer hasta el análisis de costo, por ejemplo, del insecticida, como les digo, es un solo factor, un insecticida para cochinilla, no es lo mismo el volumen aplicado a 8 hectáreas que el volumen aplicado a 1,2 hectáreas, si no me equivoco, fue lo que en ese caso se aplicó, ¿sí? Fuera del beneficio de la cosecha diferenciada y otros beneficios más. En el de cosecha diferenciada que les mostré recién estaban los valores cuantificados, ¿sí? De simplemente el beneficio de haber separado y cosechado diferenciado en un trabajo que está publicado y todo del 2004, ¿sí? Estamos hablando de varios años, digamos, de uso de estas tecnologías. Para que quede un cierre, las tecnologías están disponibles, cada vez avanzan y avanzan más rápido que la academia, si le quieren poner, ¿sí? El año pasado nos pusimos más o menos a tono, como les digo, con este dron que hicimos ir a la facultad y lo demás. Cada vez les va a ser más fácil, como les digo, porque antes ustedes de llamar a un dron tenían que esperar un par de días a que les dieran la información y después cuando la tenían, si había algo raro, no había que hacer otro vuelo, pagarlo de nuevo, toda una historia. Hoy día está la información mucho más accesible y más rápido. Yo creo que estos van a ir suplantando a los otros sistemas de que el informe recién se los pasan después de varios días, ¿sí? Lo importante es eso, el criterio. La tecnología está para utilizarla. No nos basemos solo en la tecnología no puede suplantar a una buena idoneidad de un profesional y el trabajo a campo. Toda esta tecnología de observación y de relevamiento tiene que ser validada sí o sí con el trabajo a campo, ¿sí? Piecitos en tierra, pateando cascote, ¿sí? Y es muy bueno que en sus primeros pasos como profesionales ustedes justamente hagan estas etapas de validación de imágenes y comparar y siempre ser curiosos, digamos, hacia el técnico con el que están trabajando, a lo mejor no les muestra tanto lo demás, siempre estar curioso, estar viendo, tratar de ayudar a cargar la información, a cargar los datos, eso les va a servir mucho, es como el analista de laboratorio en una bodega, si a alguno de ustedes les gusta la parte enológica, se pone a probar los vinos y a discutir sobre lo mismo que está analizando, ¿sí? Esto es lo mismo, se aprende muchísimo de la viticultura de precisión si sabemos aprovechar las instancias, ¿sí? Y también nos podemos desbordar de imágenes, si no tenemos bien claro para qué objetivos queremos, podemos estar gastando recursos, ya sea tercerizando, digamos, en alguna empresa las imágenes o haciendo relevamiento que después no nos van a llevar a ningún fin o a ningún beneficio económico. También nos puede pasar. Entonces hay que tener muy claros los objetivos, diagramar muy bien qué queremos hacer y de ahí ver qué herramientas están disponibles y cómo utilizarlas. No sé si les queda alguna pregunta, chicos. A mí no se me ha cortado ahora. ¿A ustedes sí? No, no, creo que no hay pregunta. No. Vale, igual. Entonces, chicos, vamos a ir ahora a la instancia de los prácticos que estaba pendiente. La vamos a dejar a la profe que comande. Y como la semana que viene tienen el examen, no les vamos a dejar práctico de esto, ¿sí? Sí, lo único que les pido es de lo mismo que estemos viendo ahora, de algunos de los ejemplos que veamos ahora con Natalia, ¿sí? Traten de ver o ponerse en posición cómo podría mejorar esa información. O sea, muchos ya los han hecho ustedes, otros los vamos a terminar haciendo ahora probablemente.
¿Cuáles serían las fuentes de información usando viticultura de precisión, ¿sí? Y cómo podrían mejorarla con los criterios que hemos visto ahora, ¿sí? Es obvio que